Raúl Refri es un músico, productor y compositor de bandas sonoras que cuenta con una fructífera e interesante carrera en estos tres ámbitos. Con su proyecto Refri, ha editado discos que van desde la canción de autor a la música experimental. Como productor, ha producido tanto a talentos emergentes como a grandes referencias de escenas tan diversas como el pop y el rock independiente, el flamenco contemporáneo, las músicas urbanas o las músicas del mundo. Cuando hago de productor, lo que intento es sacar lo mejor de los artistas que vienen a buscarme y llevarlos hacia el disco que realmente pueden llegar a hacer y que creo que desde mi punto de vista es el más interesante para su carrera, no solo para el momento concreto, sino también para que dentro de 20 años se pueda entender como un buen disco. Y como compositor de bandas sonoras, obviamente no soy un compositor de bandas sonoras al uso, es decir, los directores que vienen a buscarme no buscan el sonido de la orquestación clásica, digamos, de Hollywood, sino alguien que se mueve en un territorio entre un balance entre el diseño de sonido, de texturas y la inclusión de instrumentos acústicos en medio, ¿no? Buscar la emoción junto a la imagen a través de estos elementos. Pues, si bien he sido un gran defensor, y bueno, sigo siéndolo obviamente, de lo estrictamente analógico, con el tiempo creo que el workflow que he tomado como el más interesante es el conocido como híbrido. Utilizo muchas cosas analógicas, utilizo muchas cosas digitales, al final cada uno es una herramienta que te permite llegar a sitios distintos y que es absurdo, y más en el momento actual donde realmente lo digital suena muy interesante y muy personal, a momentos es absurdo pues olvidarte de una de ellas. Me interesa mucho también la mezcla, el trabajo de instrumentos acústicos, la grabación de la mejor forma posible, de lo más natural posible de los instrumentos acústicos, para luego poderlos, los mismos instrumentos, poderlos filtrar y crear nuevos sonidos a partir de esos instrumentos, es decir, a partir de pasarlos por efectos, de modificarlos pues, con síntesis granulares. O también me interesa mucho el mantener el instrumento lo más natural posible para después crear unas texturas pues, digitales o de síntesis, de tipo de síntesis que sea, que realmente se mezclen bien y consigas crear los espacios sonoros que hoy en día podemos crear y que pues, muy posiblemente hace 10 años o 15 era imposible. Igual como cuando toco un instrumento acústico, cuando toco una guitarra o toco un piano, quiero notar el instrumento. O sea, yo me veo influido por la manera como el instrumento responde, por su dinámica. A veces un instrumento hecho polvo o un instrumento que hay una tecla que no suena, te inspira para tocar de una manera concreta. Y yo realmente busco lo mismo en cualquier otro instrumento y en el digital también. Es decir, yo no busco un instrumento perfecto y preciso, sino que busco un instrumento que pueda reaccionar a lo que yo hago, que pueda realmente darme un feedback que a mí me inspire para crear nuevas cosas, que mi creatividad vaya por un camino que yo no esperaba debido a que el instrumento se ha comportado de una manera concreta. Y en este sentido yo creo que el Pigments, con todas sus posibilidades y posibilidades random también, yo creo que es fantástico en este sentido, es muy inspirador para hacer cosas que nunca antes hubieras hecho con otro instrumento. Pues la verdad es que no hace mucho que llegué a Pigments,
fue a través de un amigo mío que trabaja en Central Media, que cuando le comenté, pues estamos mucho en contacto siempre por cuestiones creativas y siempre está a mi lado por todo lo que necesito para cada nuevo proyecto. Yo le comenté que tenía que componer una película para la Filmoteca, componer la música para una película antigua de los años 30, una película muy importante del cine español, que la Filmoteca Española me había encargado esa música para tenerla para el archivo de esa película, porque no se había hecho la banda sonora para la restauración de la película que se había hecho, bueno, y además tenía que tocarla en directo. Y yo buscaba algo que pudiera inspirarme, obviamente, que tuviera las posibilidades, la apertura de miras, que no fuera simplemente un instrumento digital, sino que realmente pudiera yo manipularlo y llegar hasta lo que necesitaba, hasta lo que me podía imaginar, hasta lo que tenía en la cabeza, ¿no? Yo he trabajado durante mucho tiempo programando Macs y a veces he hecho en falta en algunos instrumentos virtuales la posibilidad de hacerte los tuyos, de crear el routing y de crear un instrumento que sea el mejor para cada ocasión. Y este amigo me recomendó Pigments. Y la verdad es que compuse gran parte de la banda sonora, que mezcla instrumentos acústicos con texturas, pues toda la parte más de landscapes y de diseño sonoro, gran parte la hice con Pigments, porque realmente tiene una flexibilidad que no simplemente son timbres digitales que están en contraposición con una imagen de blanco y negro, que es algo que yo no quería, sino que puedes conseguir desde el trabajo con WAVs que hayas grabado acústicos, manipularlos, pero que no sabes nunca si es un trabajo digital o es realmente un trabajo que pudieras haber hecho en cinta o que sea como una voz grabada de una manera concreta, ¿no? A timbres realmente, pues yo que sé, que son imposibles conseguir si no es con un instrumento virtual, digital, muy potente. Yo creo que una de las cosas buenas que tiene Pigments es que tienes un espectro muy amplio realmente de posibilidades. Es decir, lo puedes utilizar como un sinte más normal, entre comillas, es decir, puedes llegar a un sonido de órgano sintetizado, pues yo qué sé, con texturas más de pads, ¿no? Con mucha reverb, y te puedes ir hacia el trabajo, por ejemplo, que insisto mucho porque a mí me interesa, del granular, pues que es pues, coger una voz de la misma sesión que estás grabando, modificarla a tiempo real y tocarla y sorprenderte con el resultado, es decir, que te dé elementos que no esperabas y nuevas ideas para usar, que eso es algo que me interesa muchísimo. Y entonces lo he utilizado no hace mucho, obviamente que estoy trabajando con él, pero desde entonces he trabajado en la banda sonora de La aldea maldita, de la película de Florian Rey de los años 30. He trabajado en la banda sonora de Isaac y la Cuesta, de la nueva película de Isaac y la Cuesta, que se llama Un año, una noche. Y he estado produciendo desde hace unos meses el nuevo disco, o el primer disco de Guitarrica de la Fuente, que es un artista joven con muchísima proyección y que creo que el disco va a ser, creo y confío va a ser un disco importante, y también lo he usado mucho con él. En su caso, por ejemplo, que quieras o no estás ligado a unas composiciones que hemos trabajado, pero que son canciones, no es lo mismo que la creación de una banda sonora que tienes un folio en blanco, tienes una imagen, a veces ni eso, porque a veces compongo antes y lo mando a montaje para que trabajen con la música. Al tener un folio en blanco sí que puedes empezar de cero y ir hacia donde te apetezca, ¿no? Con una idea concreta en la cabeza, pero es más amplio. Trabajar encima de una canción, lo que he utilizado es, obviamente, lo que os decía, los pads, los sintes la wavetable que te da el Pigments, por ejemplo, pero luego también me gusta mucho coger elementos de la misma canción, es decir, una guitarra, una voz, ponerlos dentro del Pigments y crear unas texturas con eso que a lo mejor no sirve para todo el rato, pero hay un momento
que lanzas una palabra o lanzas un sonido concreto que te sirve, ¿no? Y, a veces no es tanto utilizar el Pigments para todo el rato, como sería en el caso de un synth, y dices, vale, durante todo el estribillo pongo esto, sino la obtención de sonidos que no te esperabas y que te sirven es que a lo mejor es para 2 segundos o 3 segundos. Para mí esto es un claro ejemplo de lo que puedo hacer con Pigments, ¿no? En realidad es coger, este es en el caso del granular, ¿eh? Pero no sé qué me encontraré aquí, pero a ver. Ah. Aquí tengo unas voces, a ver, intentaré buscar esta, que debe ser. ¿No? Claro, solo con este desarrollo, solo con coger la voz de la soprano, ponerla en el granular, ahora podemos ver de cómo la he modificado, pero simplemente eso me está dando... O sea, claro que hay sintes de voces, ¿no? Y hay librerías de coros, pero es que yo no estoy buscando un coro, estoy buscando samplear un elemento que ya tengo grabado, que he grabado yo mismo y que tiene una relación directa con otro material de la banda sonora, modificarlo para crear un instrumento imperfecto, porque obviamente esto no te está dando un coro que se mantenga en el tiempo, sino que te está dando... Cada uno es distinto de velocidad. Esto me encanta, que sea distinto, que uno dura menos y otro dura más. Es un instrumento que es imperfecto y al mismo tiempo por su imperfección y por su calidad tímbrica muy analógica y muy, de algún modo también muy imperfecta, es muy inspirador porque puedes modificarlo a tiempo real y te está dando un instrumento que antes no existía, ¿no? Es un instrumento nuevo que te obliga a tocar de una manera concreta y eso es lo que busco constantemente, ¿no? Cambiarme, no estar en un territorio confortable, sino todo lo contrario, salir de la zona de confort para que eso me ayude a componer nuevas texturas.